Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. Hoy vamos a ver los contratos típicos, la función económica y la agrupación por finalidad de esos contratos. Hoy vamos a empezar con el desarrollo de estos temas que tienen que ver con la tipicidad del contrato. Así que, bueno, sean todos muy bienvenidos a esta conversación, a esta charla. Vamos a tratar de fijar los objetivos, ante todo, de qué nos proponemos en estos minutos de esta charla preliminar. Lo que estamos tratando de compartir con ustedes es cuál es la necesidad de tipificar figuras contractuales, cuál es la lógica en la cual nos vamos a sumergir durante el análisis de esta materia. Primer punto es que nosotros tenemos adquiridos en contratos parte general los elementos esenciales del contrato. Cuando digo esenciales, quiero decir la dinámica de formación de un contrato. Si nosotros rememoramos rápidamente lo esencial de esto que estoy diciendo, estudiamos el concepto de contrato, cómo se celebra un contrato, los elementos del contrato entre sujetos, objeto, causa, y cómo se resuelve y cómo terminan los contratos. Es decir, estudiamos los elementos que lo conforman, pero no estudiamos mucho respecto del contenido de cada contrato. Ese contenido de cada contrato es justamente los derechos y obligaciones que establece cada figura contractual. Pero nosotros no estudiamos fórmulas abstractas. Probablemente cuando estudiamos obligaciones, ahí sí estudiábamos fórmulas abstractas de lo que es un acreedor, de lo que es un deudor, porque eran roles que se pueden cumplir en diferentes etapas de la dinámica patrimonial. Ahora, en contratos, parte especial, vamos a estudiar relaciones económicas concretas que están sometidas a una forma jurídica concreta. Primero, una cuestión terminológica. Cuando hablamos de contratos típicos o hablamos de contratos parte especial, ¿a qué estamos haciendo mención? Estamos haciendo mención a una dinámica legal, son formas legales que se configuran una suerte de envase. Hagan de cuenta que cada contrato o cada tipo contractual es exactamente como el legislador se haya puesto a diseñar un envase, de modo tal que tiremos un contenido, un acuerdo, un contrato, tiramos un contenido y toma la forma del envase, toma la forma, ¿no es cierto?, del recipiente. ¿Por qué? Porque en realidad no es solamente una cuestión de formas, es en realidad una función que esa dinámica contractual cumple en la economía. Si ustedes observan el programa de la materia, van a encontrarse que estas formas típicas contractuales están reagrupadas por funciones económicas. ¿Qué queremos decir con funciones económicas? Que los contratos tienen una finalidad que le es propia. Si reparamos en el contrato de compraventa, es que, bueno, suena redundante, pero se explica la idea tan sencilla como esto. Es alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar. El que quiere comprar le interesa la cosa y el que quiere vender le interesa el dinero. Entonces, la compraventa es intercambio de cosa por precio. Esto que estoy diciendo está dándole contenido al contrato de compraventa. ¿Y cuál es la técnica que utiliza el legislador para modelar ese envase? Precisamente, modelar las obligaciones que tiene y asume cada parte. No podría haber un contrato de compraventa si no hay alguien que está obligado a entregar una cosa, porque no podría haber venta si el vendedor no entrega la cosa. Estaría incumpliendo una obligación típica de un contrato también típico. Con este ejemplo, estoy tratando de explicar cuál es el método que utiliza el legislador de todo el mundo, porque la dinámica contractual es exactamente igual en todo el mundo, en términos de detectar y darle forma legal a formas de negocios que recoge el legislador de la realidad. Tenemos que hacer aquí una primera aclaración y precisión. El carácter típico
de cada contrato está dado por la ley? La respuesta es afirmativa. ¿Pueden haber contratos que no estén nominados por la ley? Pueden haber contratos. La respuesta también es afirmativa. Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? La utilidad que tiene es que los contratos más usuales, los contratos habituales, tienen una reglamentación legal que es supletoria, está a disposición de las partes para facilitarle las cosas. Pero no solamente para facilitarle las cosas en términos del quehacer cuando tienen que hacer un contrato, sino también de proveerle seguridad jurídica. Porque se entiende que cuando uno asume un compromiso de determinada naturaleza, sabe las reglas que normalmente o comúnmente se le pueden aplicar. ¿Puede tomar otro camino? Puede tomar otro camino. En tanto y en cuanto no afecte ¿qué cosa? Algo que también conocemos. En tanto y en cuanto no afecte el orden público, que son las normas inderogables, las normas imperativas. Pero en tanto que son un puñado de normas particulares, pero que no son la mayoría, con lo cual, en la generalidad de los casos, las partes pueden operar con esos tipos legales, pueden operar con el instrumento legal. Es decir, se le da a los particulares una herramienta para el ejercicio de los negocios, para el ejercicio de la economía. Eso es los contratos típicos. Son herramientas sobre las cuales se modelan negocios que habitualmente ocurren en una sociedad. Este es el concepto. Dije antes que había una cuestión terminológica. Nosotros hablamos de contratos típicos, hablamos de parte especial de los contratos, hablamos de contratos nominados. Son todas formas de recurrir a los mismos. Si hablamos de contratos nominados, estamos aludiendo a que están nombrados por la ley, pero como dije hace un rato, es un poquito más que nombrados. Ahí están nombrados y además hay un catálogo. Si ustedes agarran el índice del Código Civil y Comercial, se van a encontrar que hay un catálogo de contratos y además está explicitado su régimen. Está explicitado su régimen legal. Y quiero hacer hincapié en una técnica del legislador, pero que también se convierte en una técnica de estudio para ustedes. Que, por cierto, puede que les parezca un poco sistemática y aburrida esta parte de estudio, porque tienen una sistematización, discúlpenme, que se repite. ¿A qué me estoy refiriendo? Si ustedes miran el contrato o una legislación típica, van a encontrar primero definido el contrato. Eso es muy importante porque es una definición legal. Esa definición legal no es una definición de índole dogmática, sino que ahí el legislador lo está diciendo, mira, para mí una silla es esto. Todos sabemos que pueden haber varias clases de sillas. Puede haber sillas más altas, sillas más bajas, sillas más anchas, sillas con apoyabrazos, sillas sin apoyabrazos. Hay una variedad de sillas, pero el legislador dice, para mí esto es una silla. Cuando define el contrato es exactamente lo mismo. Para mí compraventa es esto. Y después, ¿qué hace? Determina los elementos esenciales de ese contrato. Por ejemplo, la compraventa, la cosa y el precio. Y establece cuáles son las obligaciones y derechos de cada una de las partes. Es decir, que nosotros vamos a estar definiendo los contornos de un contrato sobre la base de los derechos y facultades que le otorga a cada una de las partes. Sobre derechos y obligaciones, que le otorga a cada una de las partes. Esa es la dinámica del contrato y eso es lo que ustedes tienen que analizar y tienen que estudiar. Entonces, la nominación y tipificación de un contrato lo que significa es una delimitación de un concepto de contrato y la asignación de un régimen legal a esa figura contractual. De esto estamos hablando cuando hablamos de un contrato típico. Los contratos atípicos, dije antes, no son los que no aparecen nominados ni en el Código ni en otras leyes especiales. Nosotros nos vamos a ceñir a los del Código por una cuestión de método y de preeminencia.
El Código Civil y Comercial, respecto del Código de Vélez-Sarsfield, ha ampliado enormemente la nominación de las figuras. Antes las figuras típicas contractuales eran menos de la mitad de las que tenemos hoy. Hoy ha crecido muy mucho y naturalmente lo que significa una actualización, porque la economía se ha complejizado enormemente desde hace 200 años atrás, que fue cuando se inspiró el Código de Vélez. Así que este es un cambio, digamos, absolutamente positivo en lo que significa el ayornamiento de esta tarea. Los contratos, insisto, que no están normados en la ley, no están prohibidos, están permitidos. Y naturalmente que entonces lo que hay que revisar, o simplemente se va a preocupar el intérprete por mirar, es, cuando digo intérprete me refiero a la ley, me refiero evidentemente, eventualmente a un juez, lo que va a mirar es que no viole el orden público, pero de por sí, por ser un contrato innominado, no corre ningún riesgo de ser tachado de ilícito ni nada por el estilo. Como dije, el sistema de tipificación de contratos es un sistema de nominación y de postulación de un régimen legal a una figura determinada que contiene a un negocio, una finalidad económica en concreto. Si hay otras alternativas a esas, no hay inconvenientes en reconocerle como contrato que es, y como la autonomía de las partes tiene su vigor, reconocerle justamente ese vigor jurídico, esa validez jurídica. Bien, aludí varias veces a este concepto de finalidad económica. Entonces, vamos a tratar de ir aterrizando este concepto un poquito y que ustedes lo puedan ir palpando. Y estas primeras tres conversaciones que vamos a tener, vamos a dialogar acerca de esto. El primer paradigma en cuanto a finalidad económica son los contratos de intercambio. ¿Qué hablamos de contratos de intercambio? Y podemos intercambiar una cosa por un precio, o sea, cosa por dinero. Podemos intercambiar un servicio por un dinero. Podemos intercambiar un servicio por una cosa. Podemos intercambiar una cosa con otra cosa. Estas figuras suelen recibir un nombre típico. Cuando intercambiamos cosa por precio, hablamos de compraventa. Cuando intercambiamos un servicio por un precio, hablamos de locación de servicios o locación de obra. Cuando hablamos de intercambio de cosa con cosa, hablamos de permuta. Es decir, lo que les estoy invitando a jugar es que estos nombres técnicos legales, permuta, designan y connotan un tipo de operación concreta, que es cosa por cosa. Entonces empezamos a hablar, decir, bueno, ¿qué pasa si cambio una cosa por otra cosa más una suma de dinero? Ejemplo, ¿qué pasa si cambio un departamento por un auto más una suma de dinero? Y bueno, será en parte permuta y en parte compraventa. Se verá cuál es el componente mayor. Si el mayor es el valor del auto, porque estoy vendiendo un auto de altísima gama importado, o el mayor componente de la prestación es el dinero. En todo caso, entonces va a ser más compraventa y menos permuta. ¿Se entiende el juego que estoy invitando a hacer? Entonces digo, ¿a dónde los quiero llevar? Cuando dijimos antes de que el código también suele distinguir, define figuras y distingue de figuras semejantes y afines, está haciendo ejercicios como el que acabamos de hacer en el ejemplo. Hay figuras contractuales que se parecen, pero entonces el codificador elige un criterio de distinción y sobre ese criterio de distinción trabaja y diferencia. Y asigna efectos distintos, consecuencias distintas. Ahora pensemos en esto y sigamos con el ejemplo de los contratos de intercambio. ¿Por qué se va a preocupar el legislador en los contratos de intercambio? Para ir a un ejemplo, pensemos permanentemente en la compraventa. Se preocupa básicamente por la cuestión de la intangibilidad de la cosa. ¿A qué me refiero con la intangibilidad de la cosa? Con preservar el derecho, ¿no es cierto?, con preservar la integridad de la cosa. Que la cosa en su entidad sea la misma que aquella el comprador se movió a contratar. Es decir, quiero ese inmueble, quiero esa casa con esas características. Entonces,
En el contrato se va a preocupar porque el vendedor venda efectivamente eso y cumpla con esa expectativa. Del mismo modo, el vendedor tiene una expectativa a recibir un precio, con lo cual ustedes van a encontrar que entre los derechos y obligaciones de las partes, el legislador se va a preocupar por reforzar esa obligación del comprador de pagar el precio, para no desbaratar los derechos de cada una de las partes, obviamente. Entonces, cada contrato, según su lógica, tiene, digamos así, un peso específico en cierto tipo de obligaciones, ¿no es cierto?, que les va dando el carácter típico. Probablemente, con lo que estoy diciendo, no sea suficiente para que ustedes se lleven con claridad el concepto que quiero transmitir. Entonces, vamos a compararlo con otro modo, con otro contrato y otra finalidad. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, los contratos que conceden el uso temporario de una cosa. Contratos que conceden el uso temporario de una cosa. La locación, lo que llamamos habitualmente alquiler. Ya vamos a sacar esas denominaciones vulgares porque tenemos que ponernos a tono con las designaciones legales para ir a hablar con propiedad. Ya no hablamos ni de inquilino ni de propietario, hablamos de locador y locatario, para ir entrando en tono, ¿no es cierto?, con la nomenclatura legal. ¿Por qué se va a preocupar en el contrato de locación? Si hay, ¿no es cierto?, un locador que cede el uso de una cosa en favor de otra persona que es el locatario lo va a usar un tiempo, por ejemplo, para vivienda, y después está obligado a devolverla, el centro de gravedad de ese contrato va a estar, ¿en dónde? Y va a estar centrado en la obligación del locatario en pagar el canon locativo, el alquiler, va a estar centrado en el cuidado de la cosa que haga el locatario para que en su momento, cuando la devuelva en las mismas condiciones que el locador se la dio. Que no le devuelva una cosa menguada, que no le devuelva una cosa desgastada, que no le devuelva una cosa rota, que no le devuelva algo que ya no sirve. Entonces, si ustedes ahora vamos comprendiendo lo que vamos charlando, se van dando cuenta de que en la tipicidad contractual, en las normas que regulan el estatuto de un contrato, lo que encontramos son previsiones respecto de los riesgos que habitualmente presenta esa contratación. Cuando decimos riesgos, digo lo que puede ocurrir aún a culpa de cada una de las partes. Es decir, ¿cuál es el riesgo de un contrato de locación habitualmente? Y que el locatario no pague el alquiler, y que el locatario no cuide la cosa habitualmente. ¿Ven cómo damos vueltas sobre los mismos conceptos? Con lo cual, cuando nosotros encontremos y analicemos el régimen de los contratos de este tipo, vamos a encontrar normas que le imponen al locatario obligaciones de custodia, de cuidado de la cosa, de pagar el precio del alquiler, etc. Y lo va a percibir. ¿A percibir en qué sentido? Que le va a dar acciones a la otra parte para que si no cumple con esas obligaciones pueda efectivamente accionar en justicia. Entonces aparece la necesidad de intimarlo, aparece la necesidad, ¿no es cierto?, de cobrarle los alquileres atrasados por medio de una acción ejecutiva y hasta exigirle el desalojo. Todas ese tipo de acciones derivan precisamente de la regulación especial del contrato. Vuelvo a repetir para que quede claro ahora. Cuando vemos a través de la luz de lo que estamos charlando, toma sentido si yo les digo la silueta, el envase de un contrato se define por el tipo de derechos y obligaciones que la ley le da. Nosotros baste mirar la conformación de la lógica del contrato de locación para que nos demos cuenta dónde está el peso específico, digamos así, dónde está el punto de gravedad de esa regulación, dónde está el punto más álgido de esa regulación que necesita más acento. Por supuesto que los contratos tienen, en general, si son onerosos, tienen equivalencia. ¿Qué quiere decir si son onerosos? Ya estudiamos en la clasificación de contratos, los contratos onerosos tienen prestaciones para ambas partes. Entonces, el código en todo el tiempo va a mostrar esta onerosidad, esta conmutatividad, es decir, esta existencia de obligaciones en ambas partes. Pero también hay contratos que son unilaterales y presentan solamente una mirada, obligaciones a cargo de una sola de las partes. Y eso también tiene una lógica, ¿no es cierto?, desde la función económica que tiene ese contrato. Y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.
En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema contratos típicos, función económica y agrupación por finalidad, que se encuentran comprendidos en las unidades 1, 2 y 3 del programa de estudio. Recuerden centrarse en este concepto de lo que estamos hablando como función económica del contrato, que es un derivado del principio de causalidad que vimos en parte general de los contratos.